El bosque olía a resina de pino y tierra húmeda, un aroma tan intenso y limpio que me hacía doler el pecho. Apoyé la palma de la mano contra la rugosa corteza de un roble centenario, estabilizándome mientras las voces se desvanecían entre los árboles a mi espalda. Risas, música, los tambores ceremoniales que habían estado sonando desde la puesta de sol, la ceremonia de apareamiento. Todos los que importaban estaban allí, vestidos con sus mejores galas, esperando llamar la atención de alguien poderoso, alguien que pudiera elevar su estatus dentro de la manada. Todos excepto yo. Mi cabello, pálido como el trigo en invierno, captaba los últimos rayos de sol que se filtraban a través del dosel. Me coloqué un mechón detrás de la oreja con dedos temblorosos, con la suciedad aún incrustada bajo las uñas por haber excavado en la entrada derrumbada de la cueva. Mi vestido, el único decente que tenía, estaba rasgado en el dobladillo, manchado de barro y musgo. Había pasado horas preparándolo, remendando las costuras a la luz de una vela, imaginando cómo podría mezclarme entre la multitud, invisible pero presente, aceptable si no se me notaba. Ahora nada de eso importaba. La mano de la anciana estaba fría entre las mías. Su respiración era superficial y entrecortada. La había encontrado hacía 3 horas, deambulando desorientada cerca de los territorios fronterizos. Murmuraba algo sobre su nieta, que vivía en las aldeas del este, una caída, un esguince de tobillo. La confusión se apoderó de ella cuando el shock la invadió. Había intentado refugiarse en una pequeña cueva cuando empezó a llover, pero parte de la entrada se había derrumbado, atrapando su pierna bajo piedras y maderas. «Deberías irte, niña», susurró, con su rostro curtido grisáceo en la luz que se desvanecía. «Tu ceremonia». «Shh», murmuré, envolviendo mi capa más ajustada alrededor de sus hombros. La ceremonia no importa, pero sí importaba. Por supuesto que importaba. Tenía 23 años, una edad avanzada según los estándares de la manada para seguir sin pareja, sin reclamar, sin vínculos con nadie importante. Mis padres habían muerto cuando yo tenía 14 años, dejándome sin nada más que una pequeña cabaña en las afueras de Packlands y una reputación de ser demasiado callada, demasiado extraña, demasiado inadecuada para la jerarquía que lo gobernaba todo. No tenía la confianza de las hembras alfa, ni poseía el encanto calculado de las que se habían criado en familias prominentes. Simplemente existía en los márgenes, aceptada, pero nunca acogida. La ceremonia de apareamiento se suponía que era mi oportunidad, no para encontrar el amor. No era tan ingenua como para esperar eso, sino para encontrar seguridad, un lugar, alguien que me viera lo suficientemente útil como para tenerme cerca. En cambio, estaba aquí, en el bosque cada vez más oscuro, con una mujer cuyo nombre ni siquiera sabía. Le envié un mensaje. Se lo dije, aunque no estaba segura de que pudiera oírme. Los curanderos saben dónde estamos. Vendrán. Había corrido de vuelta a los límites de la aldea hacía una hora. Había encontrado a un joven guardia de patrulla y le había rogado que fuera a buscar ayuda. Me miró como si estuviera loco, cubierto de suciedad, frenético, balbuceando sobre un anciano herido en el bosque mientras se celebraba el evento social más importante del año. Pero algo en mi rostro debió convencerlo, porque asintió y desapareció hacia la cabaña del sanador. Eso fue hace una hora, tal vez más. El tiempo se percibía de forma extraña allí fuera, medido solo por las respiraciones cada vez más dificultosas de la mujer y la forma en que bajaba la temperatura a medida que se acercaba la noche. Tarareé suavemente una vieja melodía que apenas recordaba, algo que solía cantar mi madre. Los dedos de la mujer se crisparon entre los míos y pensé que quizá eso le proporcionaba algo de consuelo. Los tambores continuaban con su ritmo lejano, un latido que me recordaba todo lo que me estaba perdiendo, todos los que notarían mi ausencia y sacarían sus propias conclusiones. Ni siquiera se molestó en aparecer. Probablemente fuera lo mejor. ¿Quién la querría de todos modos? Los pensamientos no eran míos, pero podía oírlos tan claramente como si se hubieran dicho en voz alta. Años de vivir en la periferia te enseñaban a anticipar el rechazo antes de que llegara. Una rama se rompió en algún lugar detrás de mí. Me quedé rígida.
Todos mis instintos gritaban peligro. La patrulla debía acercarse desde el este, desde el pueblo. Este sonido venía del oeste, de lo más profundo del bosque, de territorios que nos habían advertido que evitáramos. ¿Quién anda ahí? Mi voz sonó más fuerte de lo que me sentía, aunque mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Silencio. Luego, pasos, deliberados y sin prisa, crujiendo entre la maleza. 3 figuras emergieron de las sombras entre los árboles. Hombres altos y de complexión fuerte, que se movían con la gracia controlada de guerreros entrenados. No eran de nuestra manada. Lo supe de inmediato por su aspecto desconocido, por la forma en que se comportaban con absoluta autoridad, incluso en tierra extranjera. El del centro se detuvo a unos 4 metros. Sus ojos escudriñaban la escena con una evaluación calculada. Cabello oscuro, rasgos afilados, un aire de mando tan tangible que hacía que el aire se sintiera más pesado. Su mirada se desplazó de la entrada derrumbada de la cueva a la mujer herida, y luego a mí, arrodillada en el suelo con mi vestido destrozado y el pelo enredado. «Estás en territorio de Silvercrest», dije, obligando a mi voz a mantenerse firme. La frontera estaba medio kilómetro al oeste. Lo sabemos. Su voz era grave, controlada, totalmente indiferente a mi intento de imponer autoridad. Oímos a alguien pidiendo ayuda. Mi mente se aceleró. Yo no había gritado, ¿verdad? Quizás cuando intentaba mover las piedras más grandes, quizás había hecho más ruido del que pensaba. O quizás la anciana había gritado antes de que la encontrara. «Los curanderos están llegando», dije, desplazándome ligeramente para interponerme entre los desconocidos y la mujer herida. «No necesitamos la ayuda de lobos que saben lo que hacen». El hombre de la derecha, más joven que el líder, con la piel bronceada y un tono de voz ligeramente divertido, dijo: «No te ofendas, pero parece que llevas horas perdiendo una pelea con esa cueva». No se le equivocaba. Tenía las manos arañadas y los brazos temblando de agotamiento. Había conseguido liberarle la pierna, pero mover a la mujer inconsciente yo sola podría empeorar sus lesiones. El líder me estudió con una intensidad inquietante, con una expresión indescifrable. ¿Cuánto tiempo llevaba inconsciente? 20 minutos, quizá menos. Tragué saliva. ¿Quiénes sois? ¿Importa? Se adelantó con fluida elegancia y me di cuenta de que los demás se colocaron automáticamente a ambos lados. Protectores, estratégicos. Necesita un refugio adecuado y tratamiento pronto, o entrará en hipotermia. Todo en mí me decía que no confiara en ellos. Lobos desconocidos en nuestro territorio, apareciendo demasiado convenientemente, moviéndose con precisión militar. Pero la respiración de la anciana empeoraba. El bosque se enfriaba y los curanderos aún no habían llegado. El líder se agachó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el brillo ámbar en sus ojos oscuros. «Voy a examinar sus heridas. ¿Puedes ayudar o apartarte?» No había amenaza en su voz, solo la certeza absoluta de que lo haría independientemente de mi opinión. Y bajo mi miedo, bajo todos los instintos que gritaban sobre el protocolo, las fronteras y el peligro, reconocí algo familiar en su tono. El sonido de alguien que había pasado demasiadas noches solo, que entendía lo que significaba tomar decisiones en la oscuridad sin buenas opciones disponibles. Asentí una vez, con firmeza y decisión. Tiene la pierna lesionada, posiblemente rota. Se golpeó la cabeza al caer. Ha estado desorientada desde que la encontré. Sus manos se movieron sobre la mujer con destreza, con el toque de un sanador, o al menos de un guerrero entrenado en medicina de campo. El lobo más joven sacó un frasco, y entre los 3 fabricaron una camilla improvisada con sus capas con una rapidez que delataba una amplia experiencia. «¿A dónde hay que llevarla?», preguntó el líder, mirándome. «A la cabaña del sanador, al este». Me detuve, y la realidad me golpeó como un jarro de agua fría. «No pueden, no sois de la manada. Los guardias no os dejarán cruzar la frontera sin...» «¿Sin qué?», sin el permiso de alguien que se haya molestado en aparecer. Su expresión permaneció neutra, pero algo brilló en sus ojos. Quizás decepción o juicio. «La llevaremos hasta vuestra frontera.
Vuestros curanderos pueden reunirse con nosotros allí, dijo, y me encontré levantándome con él, atraída por la fuerza de su presencia. Tan cerca podía ver las tenues cicatrices a lo largo de su mandíbula, el peso de la autoridad que descansaba sobre sus hombros como un manto visible. Gracias, dije en voz baja, por ayudarla. No me des las gracias todavía. Se volvió hacia sus compañeros y les dio órdenes rápidas y silenciosas que no pude oír. Luego volvió a mirarme con una mirada incómodamente directa. ¿Cómo te llamas? ¿Importa? Repetí sus palabras anteriores, intentando mostrar rebeldía, pero solo logré agotarme. La comisura de sus labios se crispó. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Supongo que no. Levantaron a la mujer con cuidadosa precisión y yo los seguí mientras se adentraban en el bosque hacia nuestra frontera. El lobo más joven no dejaba de hacer observaciones en voz baja, señalando obstáculos y ajustando su ritmo. El tercero permanecía en silencio, con la mirada fija en la oscuridad que nos rodeaba. Debería haber tenido miedo. Estaba sola con 3 hombres desconocidos, siguiéndolos cada vez más adentro del bosque mientras la ceremonia continuaba sin mí. Pero el miedo había dado paso a otra cosa, una extraña sensación de rectitud, de propósito. Por primera vez en años había tomado una decisión importante, había ayudado a alguien que lo necesitaba sin calcular el coste social, aunque eso significara sacrificar la única noche que podría haberlo cambiado todo. Llegamos a la frontera justo cuando las antorchas aparecieron entre los árboles. Por fin, los curanderos, acompañados por guardias cuyas expresiones pasaron de la preocupación a la sospecha en cuanto vieron a los desconocidos. ¿Qué está pasando aquí? El jefe de los guardias, un veterano canoso llamado Thomas, se adelantó con la mano en su arma. ¿Quiénes son estos lobos? Me ayudaron, dije rápidamente. La mujer lo necesitaba. Nos vamos. La voz del líder cortó la tensión creciente, tranquila y absoluta. Él y sus compañeros bajaron la camilla con cuidado, dejando que nuestros sanadores se hicieran cargo. Es vuestro territorio, ahora es vuestra responsabilidad, dijo Thomas entrecerrando los ojos. Vuestra cresta plateada. ¿Conocéis los protocolos sobre cruzar fronteras sin...? Los conocemos. El líder respondió al desafío de Thomas con una compostura inquebrantable. Acabamos de regresar a nuestro lado. No ha pasado nada. Tenía razón. Técnicamente, habíamos vuelto a cruzar al territorio de Silvercrest durante nuestro paseo. Inteligente, estratégico. La mirada del líder se cruzó con la mía por última vez a través del pequeño claro, y algo pasó entre nosotros. Reconocimiento, tal vez, o comprensión. Luego asintió una vez, apenas perceptible, y desapareció en el bosque con sus compañeros tan silenciosamente como habían aparecido. ¿Estás loco?, me espetó Thomas en cuanto se marcharon. ¿Tienes idea de quién era ese? Se me revolvió el estómago. ¿Quién? Pero Thomas ya estaba negando con la cabeza, haciendo gestos a los curanderos para que se dieran prisa. Vuelve al pueblo ahora mismo y reza a los antepasados para que tu ausencia esta noche no provoque el incidente diplomático que probablemente provocará. Me quedé allí, a la luz de las antorchas, con el vestido destrozado pegado a las piernas, suciedad bajo las uñas y agotamiento en los huesos, observando a los curanderos trabajar con la mujer inconsciente. Los tambores por fin habían dejado de sonar. La ceremonia debía de haber terminado, y yo me la había perdido por completo, salvando a una desconocida con la ayuda de lobos cuyos nombres desconocía, de una manada cuya reputación de repente parecía mucho más importante de lo que había imaginado. La anciana se movió y abrió los ojos. Me miró directamente, lúcida por primera vez en horas, y sonrió. «Tienes un corazón bondadoso, niña», susurró. «Eso importará más de lo que imaginas». Entonces los curanderos se la llevaron, y me quedé sola en la frontera entre territorios, entre la vida que había conocido y algo completamente diferente. Algo que comenzó con una elección en la oscuridad y los ojos ámbar de un desconocido que me vio cuando nadie más se molestó en mirar. Blodos no dormí esa noche. La cabaña parecía demasiado vacía,
demasiado silenciosa después del caos del bosque. Me senté junto a la ventana mientras amanecía sobre las colinas orientales, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, e intenté dar sentido a las palabras de Thomas. ¿Tienes idea de quién era? La pregunta daba vueltas en mi mente como un ave de rapiña, sin posarse nunca, sin ofrecer respuestas. Cuando llegó la mañana, mis ojos ardían de cansancio y mis manos aún me dolían de mover piedras. Me había frotado la suciedad de debajo de las uñas, me había trenzado el pálido cabello para darle un aspecto respetable y me había puesto mi vestido de todos los días, un sencillo lino gris que no llamaba la atención. No es que nada de lo que llevaba puesto lo hiciera. El pueblo ya estaba despierto cuando salí. Podía oír voces desde la plaza principal, una actividad inusual para la mañana después de una ceremonia. Normalmente, el día siguiente a este tipo de eventos era tranquilo, sobrio, ya que las nuevas parejas se retiraban para celebrar en privado y los que no habían conseguido emparejarse se consolaban de su decepción en soledad. Esto parecía diferente, urgente. Me dirigí primero a la cabaña del sanador, siguiendo el camino familiar que pasaba por casas que se hacían cada vez más grandes y estaban mejor cuidadas cuanto más se acercaban al centro de la manada. Algunas personas me miraron al pasar, algunas con curiosidad, otras con un desdén apenas disimulado. Maya, una shelf de mi edad que había estado intentando ligarse al hijo del beta, incluso sonrió con sorna. «He oído que anoche tuviste toda una aventura», dijo, con un tono que rasgaba falsa compasión. «Qué pena que te lo perdieras todo». Brandon se emparejó con Cecilia. Fue una ceremonia preciosa. Las palabras estaban pensadas para herir, y lo consiguieron. Brandon me había mostrado amabilidad una vez, hacía años. Yo había sido tan tonta como para confundirla con interés. «Me alegro por ellos», dije en voz baja, alejándome antes de que ella pudiera ver cómo se me subían los colores al cuello. La cabaña del sanador se encontraba en el extremo del recinto central, un edificio largo y bajo que siempre olía a hierbas y madera. Encontré a Iris, la sanadora jefe, moliendo algo en un mortero, con su cabello plateado recogido en un práctico moño. «La mujer de anoche», dije sin preámbulos. «¿Está viva gracias a ti?» Iris levantó la vista y me evaluó con sus agudos ojos con la misma precisión clínica que aplicaba a todos sus pacientes. «Pierna rota, conmoción cerebral leve, pero se recuperará. Se ha avisado a su familia». Me invadió una sensación de alivio, relajando músculos que no sabía que tenía tensos. «¿Puedo verla?» «Está durmiendo, pero preguntó por ti antes de que le hiciera efecto el sedante». Iris dejó el mortero, se limpió las manos en el delantal y dijo que le diera las gracias a la chica de cabello claro. Algo cálido floreció en mi pecho. Pequeño, frágil pero real. Gratitud, reconocimiento. No debería haber importado tanto. «Hay algo más», continuó Iris con expresión cada vez más seria. «El alfa quiere verte». Se me heló la sangre. «¿Qué? ¿Por qué?» «Imagino que tiene algo que ver con los 3 lobos de cresta plateada que anoche cruzaron nuestras fronteras llevando a un miembro herido de la manada». Levantó una ceja. Thomas informó del incidente. «El protocolo exige una investigación». Por supuesto que sí. Estaba tan concentrada en la supervivencia de la mujer que no había considerado las implicaciones políticas. Nuestras manadas no eran exactamente enemigas, pero tampoco aliadas. Las fronteras existían por razones. Disputas territoriales que se remontaban a generaciones atrás. Viejos agravios que nadie recordaba con exactitud, pero que todos seguían honrando. Cuando mi voz salió más débil de lo que pretendía, ahora sería un buen momento. El camino hacia la residencia del Alfa se sintió como un viaje hacia la ejecución. El edificio se alzaba en el centro del pueblo, más grande que cualquier otra estructura, construido con piedra y madera que habían resistido décadas de tormentas en la montaña. Los guardias flanqueaban la entrada, con expresiones cuidadosamente neutras cuando me acerqué. En el interior, el aire olía a cuero y pino, masculino e imponente. Solo había estado allí 2 veces antes, una cuando era niño con mis padres y otra para recibir la notificación oficial de su muerte. Ninguna de las 2 visitas había sido agradable.
Alpha Raymond estaba sentado detrás de un enorme escritorio de roble. Su cabello canoso y su rostro arrugado daban testimonio de 40 años de liderazgo. A su lado estaba su hijo, Garrett, que heredaría el cargo en menos de un año. Ambos levantaron la vista cuando entré, y yo bajé la mirada inmediatamente, instintivamente, exigiéndome sumisión. Tú eres la que encontró al anciano anoche. La voz de Raymond retumbó como un trueno lejano. Margot Steele. Sí, Alfa. Mantuve la mirada fija en el suelo. Mírame, chica, obedecí, obligándome a mirarle a los ojos a pesar de que todos mis nervios me pedían a gritos que mostrara la diferencia adecuada. Su expresión era indescifrable. No estaba enfadado, pero tampoco complacido. Thomas dice que 3 lobos plateados ayudaron a transportarla. Dice que interactuaste directamente con ellos. Se inclinó hacia adelante. Descríbelos. Le conté todo lo que recordaba. Su aspecto, su eficiencia, la forma en que se movían con precisión militar. Raymond escuchó sin interrumpir, pero noté que la expresión de Garrett pasaba de una indiferencia aburrida a una atención aguda. El líder, dijo Garrett en voz baja. Pelo oscuro, ojos ámbar, cicatrices en la mandíbula. Sí. Padre e hijo intercambiaron una mirada que no pude interpretar. ¿Sabes quién era?, preguntó Raymond, repitiendo la pregunta de Thomas de la noche anterior. No, Alpha. ¿Debería? Otro esperó en silencio. Entonces Garrett se rió. Un breve sonido de incredulidad. Ella realmente no lo sabe. ¿No sabe qué? La frustración se apoderó de mi voz a pesar de mi buen juicio. Raymond se levantó y se acercó a la ventana que daba a la plaza del pueblo. Era Dominic Steele, Alpha Ray de Silverrest, el lobo más poderoso de los territorios del norte. La habitación se inclinó. Me agarré al respaldo de una silla para mantener el equilibrio. Mi mente se negaba a procesar la información. El desconocido que se había arrodillado en la tierra a mi lado, que me había ayudado sin dudarlo, que me había mirado como si fuera una persona y no un estorbo. Era un rey alfa. Eso es imposible, susurré. Él no lo haría. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Por qué iba a estar vagando por nuestras fronteras? Raymond se volvió hacia mí. Eso es lo que pretendo averiguar. Silverrest ha enviado un mensaje esta mañana. Dominic Steele vendrá aquí hoy. Oficialmente, mis piernas se debilitaron en ese momento. ¿Por qué? Dice que viene para asegurarse de que la mujer herida reciba la atención adecuada. Garrett entrecerró los ojos. Pero los Reyes Alfa no hacen visitas personales para simples controles de bienestar. Hay algo más. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Todo. Al parecer, Raymond volvió a su escritorio y sacó una carta formal sellada con lacre plateado. Ha solicitado específicamente tu presencia en la reunión, mencionándote por tu nombre. Pero él no sabía mi nombre. Nunca se lo había dicho. Nos habíamos despedido en la frontera sin intercambiar esa información básica, y yo había supuesto o esperado que eso sería todo. No lo entiendo. Nosotros tampoco. La expresión de Raymond se endureció. Por eso estarás presente cuando llegue. Responderás a sus preguntas con sinceridad y no harás nada, absolutamente nada, que pueda provocar un incidente diplomático. ¿Está claro? Sí, Alfa. Puedes retirarte. Vuelve aquí en 1 hora. Salí corriendo de la residencia con las piernas temblorosas y la mente a 1000 por hora. Un rey alfa. Le había hablado como si fuera un lobo más. Le había desafiado por cruzar las fronteras. Le había mirado a los ojos sin la debida sumisión. Cualquiera de esas cosas podía considerarse una falta de respeto. Juntas, podían verse como un insulto digno de censura. Y ahora él venía aquí, preguntando por mí, específicamente. La plaza del pueblo se había transformado en el poco tiempo que había estado dentro. La noticia de la inminente visita debía de haberse difundido, porque había gente por todas partes, limpiando, organizando, preparándose para una inspección que determinaría la opinión de Silverrest sobre nuestra manada. Vi a Maya cerca de la fuente, vestida con sus mejores galas, claramente esperando llamar la atención. ¿Te has enterado? Apareció a mi lado como un pájaro mensajero. El propio Rey Alfa va a venir. Alguien dijo que es por lo que pasó anoche. Lo he oído.
Debe de ser agradable. Por fin llamas la atención. Su sonrisa era venenosa, aunque solo sea porque provocaste un incidente fronterizo. Me alejé sin responder, pero sus palabras se me clavaron bajo la piel. ¿Era eso lo que pensaba todo el mundo? ¿Que había creado deliberadamente una situación para llamar la atención? La hora pasó en una confusión de ansiedad. Volví a mi cabaña, me puse mi único vestido decente, de lino azul oscuro que mi madre había confeccionado años atrás, e intenté calmar mi corazón acelerado. Nada de esto tenía sentido. Los Reyes Alfa tenían asesores, mensajeros, todo un cuerpo diplomático para manejar situaciones como esta. ¿No hacían visitas personales para investigar cruces fronterizos menores? A menos que no fueran menores, a menos que hubiera algo que se me hubiera escapado, algún significado en el encuentro que yo no pudiera ver. Cuando regresé a la residencia del Alfa, la plaza estaba llena de curiosos. Raymond estaba de pie en la entrada con Garrett y varios miembros de alto rango de la manada, todos vestidos de forma formal, todos proyectando una imagen de fuerza y estabilidad. Me indicaron que me colocara ligeramente detrás y a la izquierda, presente, pero no prominente, visible, pero no importante, en la posición de alguien que no encajaba del todo. Se oyeron bocinas desde la carretera del este. 3 caballos coronaron la colina, moviéndose a un trote tranquilo, con sus jinetes llamando la atención sin esfuerzo. Los reconocí inmediatamente. Los 3 lobos del bosque, ahora vestidos con ropa formal de viaje que los identificaba como nobles. El más joven, al que había visto antes, estaba a la izquierda, sonriendo como si toda la situación le resultara divertida. El silencioso mantenía su posición a la derecha, con la mirada constantemente atenta a cualquier amenaza. Y en el centro, montado en un semental negro con la elegancia natural de alguien nacido para mandar, estaba Dominic Steele. Parecía diferente a la luz del día, más peligroso. Las cicatrices que apenas había notado la noche anterior resaltaban en marcado contraste con su piel bronceada. Llevaba el pelo oscuro peinado hacia atrás, revelando los rasgos marcados de su rostro y la aguda inteligencia de sus ojos ámbar. Vestía de cuero negro y plata, los colores del escudo de armas de los Silver, y se comportaba con una autoridad que hacía parecer menor el poder de Raymond en comparación. Era un rey alfa, y yo había pasado la noche anterior discutiendo con él en el suelo. Los caballos se detuvieron. Dominic desmontó con un movimiento fluido, y sus compañeros hicieron lo mismo. Raymond dio un paso adelante, con el saludo formal ya en los labios, pero la mirada de Dominic pasó por encima de él, por encima de Garrett, por encima de todos los miembros de la manada cuidadosamente dispuestos, y se posó directamente en mí. Durante un momento interminable, esos ojos ámbar sostuvieron los míos con una intensidad que me robó el aliento. Entonces, increíblemente, sonrió. No era la sonrisa diplomática y cortés de un dignatario visitante, sino algo genuino, cálido, algo que hizo que todos los lobos de la plaza se volvieran a mirarme con expresiones que iban desde la confusión hasta la envidia apenas disimulada. «Hola de nuevo», dijo Dominic, con una voz que se escuchó claramente en el repentino silencio. «Creo que tenemos asuntos pendientes». Y con esas palabras, todo lo que creía entender sobre mi pequeña e invisible existencia se hizo añicos como el cristal. El silencio que siguió a las palabras de Dominic parecía vivo, presionando contra mi piel como la humedad antes de una tormenta. Podía sentir todas las miradas de la plaza clavadas en mí, preguntas que se formaban en mentes demasiado conmocionadas para expresarlas. Raymond se recuperó primero, su formación diplomática superando su evidente sorpresa. «Alpha King Steele», dijo, dando un paso adelante con elegancia. «Bienvenidos a nuestro territorio. Nos sentimos honrados por su visita». Dominic finalmente apartó la mirada de mí y se volvió hacia Raymond con la cortesía que se espera en este tipo de encuentros. «Alpha Raymond, gracias por recibirnos con tan poca antelación». Su voz tenía ahora la cadencia formal de la política, diferente de la practicidad directa que había utilizado en el bosque. «Espero que nuestra presencia no incomode a su manada». «En absoluto».
Raymond señaló hacia la residencia. Por favor, pasen. Hemos preparado un refrigerio. Y en un momento, la interrupción de Dominic fue cortés, pero absoluta. Se volvió hacia mí y sentí que mi columna se enderezaba involuntariamente bajo su mirada. Primero me gustaría saber si la anciana sobrevivió a la noche. La joven que la encontró parecía bastante preocupada. Joven, no niña, no miembro de la manada. La distinción parecía deliberada. Se está recuperando, logré decir con una voz más firme de lo que me sentía. Los curanderos dicen que se recuperará. Bien, asintió con la cabeza. Había auténtica satisfacción en su expresión. Lo has hecho bien. La hipotermia la habría matado en otra hora. Raymond carraspeó. Sí, te agradecemos tu ayuda en ese asunto. Aunque estoy seguro de que comprendes nuestra confusión sobre por qué un rey alfa se involucraría personalmente en una situación así. ¿Te preguntas por qué alguien ayudaría a un anciano herido? El tono de Dominic seguía siendo agradable, pero había algo afilado en sus palabras. Tenía la impresión de que proteger a los vulnerables era un valor universal, no una cuestión de rango. El lobo más joven, aún no sabía su nombre, tosió para disimular lo que podría haber sido una risa. La expresión de Garrett se ensombreció, interpretando claramente el comentario como una crítica a la respuesta tardía de nuestra manada. Por supuesto que no, dijo Raymond con suavidad. Simplemente queríamos decir que esos asuntos suelen ser gestionados por las personas que acuden al lugar. La mirada de Dominic volvió a posarse en mí, breve, pero expectante. Sí, me di cuenta. El calor inundó mi rostro. De alguna manera él había descubierto que me había perdido la ceremonia de apareamiento, que mi presencia en el bosque no había sido por obligación, sino por elección. Darme cuenta de eso debería haberme avergonzado, pero en cambio sentí algo más. Una extraña validación, como si mi decisión le importara a alguien más allá de mí misma. Raymond sintió que estaba perdiendo el control de la conversación. Quizás deberíamos continuar esta discusión adentro. Estoy seguro de que sus hombres agradecerían descansar después del viaje. En realidad, intervino el lobo más joven, con una sonrisa incontenible. Me encantaría ver más de tu territorio si alguien no tuviera inconveniente en enseñármelo. Sus ojos recorrieron la multitud de espectadores y se posaron en un grupo de jóvenes que inmediatamente comenzaron a susurrar entre ellas. Dominic le lanzó una mirada que habría podido congelar el agua. Ethan, ¿qué? Vas a hablar de política durante horas. Más vale hacer amigos. La sonrisa de Ethan era desarmante, deliberadamente encantadora, y sospeché que sabía exactamente lo que estaba haciendo, proporcionando una distracción, difuminando la tensión que había creado su alfa. Haré que alguien acompañe a tu compañero, dijo Raymond, señalando a uno de los guardias. Y Sebastián, asintió con la cabeza al lobo silencioso, que inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Sebastián se queda conmigo, dijo Dominic simplemente. No era una petición. El grupo comenzó a dirigirse hacia la residencia y yo me giré para escabullirme entre la multitud, aliviada de escapar del escrutinio. Había dado quizás 3 pasos cuando la voz de Dominic me detuvo en seco. Me gustaría que ella se uniera a nosotros. Todos se quedaron paralizados. Raymond se giró lentamente, con una expresión cuidadosamente neutra. Lo siento. La mujer que encontró al anciano, me gustaría que estuviera presente en nuestra discusión. El tono de Dominic sugería que estaba preguntando, pero la autoridad detrás de él dejaba claro que no era opcional. Ella estaba allí. Puede proporcionar un relato de primera mano de lo que sucedió. Eso no será necesario, interrumpió Garrett con voz tensa. Tenemos el informe de Thomas y prefiero escucharlo de ella. Los ojos de Dominic volvieron a encontrar los míos, y esta vez vi el desafío en ellos. Una prueba, tal vez, o una oferta, si ella está dispuesta. Todos mis instintos me gritaban que me negara, que mantuviera mi invisibilidad, que dejara que otros se ocuparan de los asuntos importantes. Pero algo en su mirada me dejó paralizada, recordando cómo me había mirado en el bosque. No con lástima o desprecio, sino con reconocimiento, como si viera algo que valía la pena abordar directamente. Estoy dispuesta, me oí decir. Raymond apretó la mandíbula,
pero asintió secamente. Muy bien. Por aquí. El interior de la residencia parecía diferente ahora, cargado de una energía que hacía que el espacio familiar pareciera extraño. Nos reunimos en la sala de reuniones formal de Raymond, un espacio dominado por una larga mesa tallada en un solo tronco de árbol macizo. Dominic ocupó el asiento que le ofrecieron a la derecha de Raymond, mientras que Sebastian se colocó detrás y ligeramente a un lado, protector y vigilante. Me indicaron que me sentara en una silla cerca del extremo más alejado, lo suficientemente cerca como para participar, pero lo suficientemente lejos como para recordar mi lugar. Garrett se sentó frente a mí, con expresión agria. Varios ancianos de la manada ocuparon los asientos restantes, con rostros curtidos que reflejaban diversos grados de curiosidad y preocupación. Cuando todos estuvieron acomodados, Raymond comenzó a hablar. Quizá pueda explicarnos el verdadero propósito de su visita, Alpha Ray Steele. Ambos sabemos que no se trata de un anciano herido. Dominic se recostó en su silla, completamente tranquilo a pesar de estar rodeado por los líderes de otra manada. Tienes razón, el anciano fue una coincidencia afortunada, pero no es mi principal preocupación. Hizo una pausa y recorrió la mesa con la mirada. He venido por la ceremonia de apareamiento. Se me encogió el estómago. No lo entiendo, dijo Raymond con cautela. Tu ceremonia fue anoche. Sí, continuó Dominic. Un acontecimiento importante, por lo que tengo entendido. Todos los lobos solteros en edad de casarse debían asistir. Así es. Y, sin embargo, uno decidió no hacerlo. Los ojos de Dominic se encontraron con los míos al otro lado de la mesa. En su lugar, decidió ayudar a una desconocida en el bosque, sola en la oscuridad, sabiendo que eso le costaría cualquier oportunidad que la ceremonia pudiera haberle ofrecido. Las palabras flotaban en el aire como una acusación, excepto que no sonaban acusatorias. Sonaban casi impresionadas. Con todo respeto, dijo Garrett, con un tono que no era nada respetuoso. No entiendo por qué el mal juicio de un miembro de la manada merece la atención del rey Alfa. Mal juicio. Dominic repitió las palabras lentamente, como saboreándolas. ¿A eso le llamáis compasión en vuestra manada? El elegir salvar una vida en lugar del avance social es un mal juicio. Yo lo llamo una violación de las expectativas de la manada. Garrett replicó. La ceremonia existe por razones importantes. Cohesión social, unión entre compañeros, fortalecimiento de los lazos de la manada. Ignorarla es una falta de respeto a nuestras tradiciones. O demuestra que algunos lobos valoran cosas diferentes a otros. La voz de Dominic se mantuvo tranquila, pero percibí acero en ella. Dime, ¿cuántos lobos de tu ceremonia se habrían marchado para ayudar a una desconocida herida? ¿Cuántos se habrían dado cuenta siquiera de que faltaba? El silencio que siguió fue condenatorio, porque todos sabíamos la respuesta. Ninguno, ni una sola persona en esa ceremonia habría sacrificado sus propias perspectivas por alguien que no conocía, excepto yo. Y, de alguna manera imposible, eso le importaba a un rey alfa. Todo esto es muy filosófico. Raymond intervino claramente tratando de redirigir la conversación. Pero sigo sin entender tu interés en esta situación en particular. Dominic se quedó callado por un momento, tamborileando ligeramente con los dedos sobre la mesa, la primera señal de algo menos que una compostura total. Luego habló, con palabras mesuradas y deliberadas. Silverest acogerá la cumbre continental dentro de 3 semanas. Todas las manadas importantes de los territorios del norte estarán representadas. Es una oportunidad para fortalecer alianzas, resolver disputas, demostrar poder y estabilidad. Hizo una pausa. Necesito a alguien a mi lado durante todo ese tiempo. Alguien que entienda que la fuerza no se trata solo de dominio o maniobras políticas. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Tienes asesores, dijo Raymond lentamente. Diplomáticos. Seguro que alguien de tu propia manada haría exactamente lo que se espera. Diría exactamente lo que se supone que debe decir. Desempeñaría su papel a la perfección. La mirada de Dominic no se apartó de la mía. No quiero que actúe. Quiero a alguien real, alguien que tome decisiones basadas en lo que es correcto,
no en lo que es ventajoso. Estás sugiriendo... Raymond no pudo terminar la frase. Le estoy preguntando si consideraría acompañarme a la cumbre como mi invitada, mi compañera para los procedimientos. La sala estalló. Garrett se puso de pie inmediatamente, alzando la voz por encima de las demás. Por supuesto que no. Esto es muy irregular. No tiene formación en diplomacia. No tiene experiencia con... Tiene algo más valioso que la formación. Dominic finalmente apartó la mirada de mí y centró su atención en Garrett con una intensidad tal que el lobo más joven dio un paso atrás involuntariamente. Tiene integridad, y después de ver los juegos políticos que se hacen pasar por diplomacia en estas reuniones, he aprendido que la integridad es mucho más rara y mucho más útil. Esto es una locura, murmuró uno de los ancianos. No tiene precedentes, coincidió otro. Raymond levantó una mano para pedir silencio, con mirada calculadora. Prácticamente podía verlo sopesando las implicaciones políticas. El honor de tener a un miembro de la manada elegido por un rey alfa, las posibles alianzas que tal atención podría traer, contrapesadas con el riesgo de parecer débil o desesperado. La decisión, dijo finalmente, debe ser suya. Todos se volvieron para mirarme. Quería desaparecer. Quería huir de la sala, de la atención, de la imposible elección que se me presentaba. Ser la compañera de un rey alfa en la reunión diplomática más importante de los territorios. Yo, que ni siquiera podía asistir a una simple ceremonia en el pueblo sin sentirme humillada. Pero entonces recordé el bosque, la elección que había tomado sin dudar, sin calcular el coste social o la ventaja política. La mano fría de la anciana en la mía. La forma en que Dominic me había mirado, no con la tolerancia despectiva a la que me había acostumbrado, sino con algo que se parecía casi al respeto. ¿Por qué yo?, pregunté, con voz tranquila pero clara. No me conoces. No soy nadie. Tú eres alguien que eligió la compasión por encima de la ambición. Dominic se inclinó hacia adelante, con toda su atención puesta ahora en mí, el resto de la sala desvaneciéndose hasta perder relevancia. Alguien que actúa en lugar de representar. Alguien que ve personas, no oportunidades. Hizo una pausa. Y tú no eres nadie. No para la mujer a la que salvaste. No para mí. Las palabras me golpearon en lo más profundo del pecho. Un lugar que había estado vacío durante tanto tiempo que había olvidado que podía sentir algo. Luché por encontrar las palabras adecuadas para ese momento. No sé nada sobre cumbres ni diplomacia, pero te enseñaré lo que necesitas saber. Sebastian y Ethan te ayudarán. Una leve sonrisa tocó sus labios, aunque con una advertencia. Las lecciones de Ethan podrían ser más entretenidas que útiles. A pesar de todo, de la tensión, de las miradas, de la absoluta imposibilidad de la situación, sentí que mis propios labios se curvaban hacia arriba. ¿Cuánto tiempo estaría fuera? 3 semanas en total, 2 semanas de preparación en Silvercrest, 1 semana en la cumbre, 3 semanas lejos de este pueblo, de las miradas compasivas y los comentarios susurrados, del constante recordatorio de todo lo que me faltaba. 3 semanas en un mundo al que nunca había imaginado acceder. De pie junto a alguien que, por razones que no podía comprender, parecía verme realmente. Era aterrador, era imposible, era la decisión más importante que jamás tomaría. Miré a Raymond, a la expresión hostil de Garrett, a los ancianos que nunca habían sabido mi nombre a pesar de haber vivido aquí toda mi vida. Luego miré a Dominic, a la paciente certeza en sus ojos, y supe que pasara lo que pasara, al menos sería mi elección. Sí, dije, con voz más firme, iré contigo. Y en algún lugar en el fondo de mi mente oí el sonido de puertas que se abrían, de posibilidades que se desplegaban, de una vida que nunca me había atrevido a imaginar. De repente, imposiblemente al alcance de la mano. Las 2 horas siguientes pasaron en una confusión de preparativos y protestas. Garrett se opuso a la decisión con una furia apenas disimulada, citando el protocolo y la corrección, hasta que Raymond finalmente lo silenció con una mirada que podría haber partido una piedra. Los ancianos murmuraban entre ellos, con una desaprobación palpable, pero en última instancia irrelevante.
La petición de un rey alfa tenía un peso que superaba a la política local. Me quedé sentada en silencio, aturdida, viendo cómo mi vida se reorganizaba en torno a una decisión que había tomado en menos de un minuto. Necesitará una escolta para ir a Silverest, dijo Raymond, pasando ya al modo práctico. Y una acompañante, dadas las circunstancias. Sebastian velará por su seguridad durante el viaje, interrumpió Dominic con suavidad. Y tendrá sus propios aposentos en nuestra finca con sirvientas, si eso le preocupa. Se trata de un acuerdo profesional, Alpha Raymond. No estoy pidiendo reclamarla, simplemente contar con su ayuda durante la cumbre. La aclaración debería haberme tranquilizado. En cambio, sentí una extraña decepción que no quería examinar demasiado de cerca. ¿Cuándo nos vamos?, pregunté, recuperando la voz. Mañana por la mañana, si estás lista. Dominic me miró y capté algo en su expresión, quizás preocupación o disculpa por trastornar mi existencia tan completamente. Sé que es repentino. Si necesitas más tiempo, no. Negué rápidamente con la cabeza antes de que el miedo me hiciera reconsiderarlo. Mañana está bien, porque me conocía lo suficientemente bien como para saber que esperar solo daría tiempo a que la duda se agravara. Dejaría que todas las voces razonables de mi cabeza catalogaran todas las razones por las que era una idea terrible. Era mejor saltar antes de mirar, antes de pensar, antes de que el peso de la imposibilidad pudiera arrastrarme de nuevo hacia abajo. La reunión concluyó con una cortesía forzada, acuerdos sobre la comunicación y el calendario, y garantías de que volvería después de que concluyera la cumbre. Dominic se levantó, Sebastian se movió con él como una sombra, y por un momento pensé que simplemente se irían, que este encuentro surrealista terminaría tan abruptamente como había comenzado. En cambio, Dominic se detuvo junto a mi silla. Acompáñame. Lo dijo en forma de pregunta, pero su mano extendida en señal de invitación sugería que ya sabía mi respuesta. La acepté sin pensar, su palma cálida y áspera por los callos contra la mía. El contacto me provocó una descarga eléctrica en el brazo y una conciencia que me inundó con una intensidad incómoda. Me ayudó a levantarme con delicadeza y me di cuenta de que acortaba el paso para adaptarse al mío mientras nos dirigíamos hacia la puerta. Un pequeño gesto de cortesía que probablemente no significaba nada para él, pero que lo era todo para alguien acostumbrado a ser ignorado. Fuera, la plaza se había vaciado de la mayoría de los curiosos, aunque vi cortinas moviéndose en las ventanas mientras la gente seguía nuestros pasos. Al parecer, Ethan había conseguido con su encanto que le hicieran una visita guiada, y sus risas llegaban desde algún lugar cercano al campo de entrenamiento. Sebastián nos seguía a una distancia discreta, atento, pero sin entrometerse. «Tendrás preguntas», dijo Dominic una vez que nos alejamos de la residencia, caminando por el sendero que conducía al borde del bosque. «¿Sobre lo que sucederá a continuación? ¿Qué se esperará de ti?» Yo tengo cientos de preguntas. Mantuve la mirada al frente, temerosa de que mirarlo directamente rompiera de alguna manera el hechizo que hacía posible este momento. Pero no sé por dónde empezar. Empieza por la más importante. Lo consideré, ordenando el caos en mi mente. ¿Por qué estás haciendo esto realmente? Se quedó en silencio durante un largo momento, con nuestros pasos crujiendo contra la grava. El único sonido. Cuando finalmente habló, su voz tenía un peso que no había oído antes. Algo personal, crudo, porque estoy cansado de jugar, cansado de palabras vacías y alianzas calculadas y gente que sonríe mientras planea tu caída. Hizo una pausa y me arriesgué a echar un vistazo a su perfil. La cumbre estará llena de esos lobos que ven cada interacción como un movimiento de ajedrez, cada conversación como una oportunidad para obtener ventaja. Necesito a alguien allí que me recuerde que no todo el mundo funciona así. Apenas me conoces. ¿Cómo puedes estar seguro de que yo no soy así también? Porque renunciaste a tu única oportunidad en la ceremonia de apareamiento para ayudar a un desconocido. Dejó de caminar y se volvió completamente hacia mí. Nadie que piense estratégicamente tomaría esa decisión. Fue puramente compasivo, puramente desinteresado. Eso es, se calló,
con algo titilando en sus ojos ámbar. Eso es raro. La forma en que lo dijo me hizo pensar que no solo se refería a la cumbre. Me hizo preguntarme qué tipo de soledad conllevaba ser un rey alfa rodeado de gente que quería tu poder, pero que quizá nunca veía a la persona que había detrás. Voy a decepcionarte, dije en voz baja. Diré algo inapropiado, usaré el tenedor equivocado o cometeré algún desastre diplomático, y entonces serás sincero. Una leve sonrisa tocó sus labios. Prefiero los errores genuinos a la perfección calculada. Reanudamos la marcha, acercándonos al bosque. Podía ver el árbol donde había encontrado a la anciana la noche anterior, aunque ahora parecía que hubiera pasado toda una vida. ¿Qué debo llevar? Las preguntas prácticas me parecían más seguras que examinar las emociones que se agitaban en mi pecho. No tengo ropa formal ni... Te proporcionaremos todo lo que necesites. Solo tráete a ti mismo y lo que te haga sentir cómodo. Me miró. Aunque debo advertirte que Silverest es diferente a esto. Más grande, más formal. La política es más compleja. Más lobos que quieren aprovecharse de ti. Exactamente. Su risa fue breve, sin humor. Conocerás a mi consejo, a mis asesores, a varios miembros de la manada que tendrán opiniones sobre mi decisión de traer a un forastero a la cumbre. Algunos serán acogedores, otros... No terminó la frase. Otros me odiarán desde el primer momento. Serán recelosos. Eso es diferente. Se detuvo en el borde del bosque, donde la luz del sol se filtraba a través de las hojas y los patrones bailaban en su rostro. Pero me trataste bastante bien en el bosque. Confío en que también sabrás manejarlos a ellos. El recuerdo me hizo sonreír. No puedo creer que te hablara así. Si lo hubieras sabido, me habrías tratado de otra manera. Con cuidado, con diplomacia. Se apoyó contra el tronco de un árbol, completamente relajado, de una forma que me hizo preguntarme si la formalidad era más un disfraz que algo natural en él. Me gustaba que me trataran como a una persona en lugar de como a un cargo. No pierdas eso cuando lleguemos a Silvercrest. No creo que pudiera ser diplomático, aunque lo intentara. Bien. Su expresión se volvió seria de nuevo. Escucha, necesito que entiendas algo. La cumbre no es segura. Habrá manadas allí a las que les encantaría ver a Silver debilitada, que podrían verte como un objetivo para llegar a mí. Sebastian y Ethan estarán cerca, siempre, pero debes tener cuidado. El miedo se enroscó en mi estómago. Quizás esto sea una mala idea. Si voy a ponerte en peligro, no lo harás. En todo caso, tu presencia podría impedir ciertas estrategias agresivas. Se apartó del árbol, acortando la distancia entre nosotros. Tener a alguien a mi lado que no sea de la manada, que no tenga intereses en disputas territoriales o rencores ancestrales, es toda una declaración. Dice que no me interesan los viejos juegos. ¿Y si no les importan las declaraciones? Entonces lo manejaremos juntos. Levantó la mano casi tocando mi cara, antes de pensarlo mejor y dejarla caer. No dejaré que te pase nada, te lo prometo. La intensidad de su voz me dejó sin aliento. No se trataba solo de un cálculo político. Había algo personal en ello, algo que no entendía, pero que podía sentir como el calor de un fuego. Debería ir a hacer las maletas, dije, necesitando espacio para procesar todo, y ver cómo está el anciano una vez más. Por supuesto. Dio un paso atrás, dejándome espacio. Nos iremos al amanecer. Reúnete con nosotros en el camino este. Yo estaré allí. Me di la vuelta para marcharme. Había dado varios pasos cuando su voz me detuvo. Ni siquiera sé tu nombre. Me volví y lo encontré mirándome con una expresión que no pude descifrar. Curiosidad mezclada con algo que parecía casi asombro. Ara, dije, sintiendo extraño el nombre en mi boca después de un día en el que solo se me había llamado ella, la mujer o la. Me llamo Arara, lo repitió lentamente, como si estuviera saboreando vino. Ar, te queda bien, y tú eres Dominic. Probé el nombre yo misma, informal e íntimo, sin su título. El rey alfa que se arrodilla en el suelo para ayudar a los desconocidos. Solo Dominic, dijo en voz baja. Cuando estemos solos, solo Dominic está bien.
El camino de vuelta a mi cabaña me pareció surrealista, como si me moviera en un sueño donde las leyes de la física funcionaban de otra manera. La gente me miraba al pasar, con expresiones que iban desde la envidia hasta el desconcierto o la hostilidad abierta. Maya estaba delante de la tienda, con el rostro retorcido por la envidia. Enhorabuena, espetó al pasar yo. Por fin has encontrado la manera de ser importante. Sus palabras deberían haberme dolido, pero rebotaron en algo nuevo y frágil que se estaba formando dentro de mí. La sensación de que quizás siempre había sido importante, pero no para nadie de allí. Dentro de mi cabaña, me quedé en el centro de la pequeña sala principal e intenté decidir qué llevarme para un viaje hacia una vida que no podía imaginar. Mis posesiones eran pocas. Ropa, libros, el peine de mi madre, un boceto que mi padre había hecho de nuestra familia antes de que la enfermedad se los llevara a ambos. Las reuní mecánicamente, pero mi mente estaba en otra parte, repitiendo las palabras de Dominic. La forma en que me había mirado, la promesa en su voz. No dejaré que te pase nada. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. La abrí y me encontré a Iris, la curandera, con un pequeño paquete envuelto en las manos. El anciano quería que tuvieras esto, dijo, poniéndolo en mis manos. Fue bastante insistente. Dentro del envoltorio había un pañuelo, delicadamente bordado con hilo de plata formando patrones que parecían estrellas o flores, o ambas cosas. Lo acompañaba una nota, escrita con letra temblorosa pero clara, para la chica de buen corazón. Que encuentres el reconocimiento que te mereces, Margot. Las lágrimas me picaban en los ojos. Hasta ahora ni siquiera sabía su nombre. Esta mujer, a la que había salvado la vida, que había visto en mí algo digno de reconocimiento. También me pidió que te dijera algo, continuó Iris, con expresión pensativa. Dijo que debías confiar en tus instintos, que el corazón conoce la verdad incluso cuando la mente duda. Ella dijo todo eso. Anoche apenas habló. Ahora está bastante lúcida y por lo que puedo ver es muy sabia. Iris me estudió con esos ojos agudos de sanadora. ¿Te vas mañana? Sí. ¿Con el rey Alfa? Sí. Asintió lentamente. Bien. Este lugar nunca ha sabido qué hacer contigo, Aara. Quizás en otro lugar sí lo sepan. Después de que se marchara, me senté junto a la ventana mientras el crepúsculo pintaba el cielo de tonos púrpura y dorado, sosteniendo el pañuelo bordado e intentando imaginar la persona en la que podría convertirme en 3 semanas. Alguien que estuviera al lado de un rey alfa, alguien que navegara por la política de las cumbres y las intrigas diplomáticas, alguien que importara más allá de los límites de la vida de la manada. Parecía imposible, aterrador, completamente loco. Pero cuando cerré los ojos, vi la mirada ámbar de Dominic sosteniendo la mía al otro lado de una mesa de reuniones formal. Oí su voz pronunciando mi nombre como si fuera algo precioso. Sentí el calor de su mano ayudándome a levantarme. Y pensé que tal vez, solo tal vez, lo imposible era exactamente lo que necesitaba. La luna llena y brillante se elevó sobre el bosque, y yo preparé mi pequeña maleta a su luz, dispuesta a alejarme de la única vida que había conocido hacia algo que solo existía como promesa y potencial. Mañana dejaría este pueblo que nunca había sido mi hogar. Mañana entraría en un mundo de poder, política y peligro. Mañana todo cambiaría. Pero esta noche seguía siendo solo Yara, la chica a la que nadie prestaba atención, sentada en una cabaña al borde de Packlands, con el regalo de una anciana y la promesa de un rey alfa, tratando de no esperar con demasiadas ganas que ambos fueran reales. El amanecer llegó con la niebla aferrándose al suelo como un aliento, convirtiendo el pueblo en algo etéreo y desconocido. Me paré en el camino del este con mi única bolsa, vistiendo el vestido azul de mi madre y con su peine en el pelo, pequeños pedazos de mi hogar para llevarme a lo desconocido. El aire olía a pino y rocío matutino, y mis manos temblaban a pesar de mis intentos por mantener la compostura. Dominic llegó justo cuando el sol asomaba por el horizonte, montando el mismo semental negro de ayer, con Sebastian y Ethan flanqueándolo. Pero esta vez
habían traído un cuarto caballo, una yegua gris con ojos dulces y porte paciente. «Es tuya», dijo Dominic, desmontando con fluida elegancia. «Se llama Silver, te llevará a salvo». Me acerqué lentamente a la yegua, dejándola oler mi mano antes de acariciarle el cuello. El gesto me pareció simbólico de alguna manera. La aceptación de lo que vendría después. El compromiso con un camino que había elegido con valentía más que con cálculo. ¿Lista? La sonrisa de Ethan era tan brillante como el amanecer. Te lo advierto, el viaje a Silverest dura casi todo el día, y Sebastian se niega a cantar canciones de viaje. Así que el entretenimiento recae sobre mí. «El día se ha alargado», murmuró Sebastián, hablando por tercera vez desde que lo conocí. Sus bromas tranquilizaron algo en mi pecho. Fuera lo que me esperaba en Silvercrest, al menos no lo afrontaría completamente sola. El viaje transcurrió por etapas. La mañana dio paso a la tarde. Territorios familiares dieron paso a tierras que nunca había visto. Ethan cumplió su promesa, llenando las horas con historias que probablemente eran en parte ficción, enseñándome canciones de viaje que hicieron sonreír incluso a Sebastian. Dominic cabalgaba a mi lado, casi siempre en silencio, pero era un silencio cómodo, señalando ocasionalmente puntos de referencia o compartiendo breves historias de los territorios por los que pasábamos. A medida que las sombras se alargaban, coronamos una colina y Silvercrest se reveló en el valle que se extendía debajo. Era magnífico, mientras que mi pueblo había sido funcional y modesto. Silvercrest era deliberadamente hermoso. Edificios de piedra con techos de pizarra, calles dispuestas en elegantes patrones, una finca central que podía albergar fácilmente a 100 lobos. Todo hablaba de poder, prosperidad y precisión. «Hogar», dijo Dominic en voz baja, y percibí algo complejo en su voz. Orgullo mezclado con carga. Descendimos al caer el crepúsculo y sentí que unos ojos seguían nuestro avance. Los lobos salieron de los edificios, con expresiones que iban de la curiosidad al cálculo, mientras observaban al extraño que cabalgaba junto a su rey alfa. Mantuve la espalda recta, recordando las palabras de Dominic sobre ser sincera, tratando de no mostrar el miedo que se agitaba en mi estómago. La finca era aún más imponente de cerca, pero Dominic no nos llevó a la entrada principal, sino a un patio lateral donde nos esperaba una mujer de cabello plateado, mirada penetrante y autoridad como un cómodo manto. «Mi madre», dijo Dominic, desmontando. «Catherine Steele». Me estudió con una intensidad inquietante, y tuve la certeza de que veía más allá de toda pretensión y descubría a la chica aterrorizada que había debajo. Entonces su expresión se suavizó hasta convertirse en algo casi cálido. «Así que tú eres la que ha elegido la compasión por encima de la ceremonia», dijo con voz llena de aprobación. «Bienvenida a Silverest, Ara. Creo que aquí valoramos mucho ese tipo de decisiones». Las 2 semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos. Catherine se encargó de mi educación con eficiente amabilidad, enseñándome los fundamentos del protocolo de la cumbre y recordándome constantemente que las reglas existían para ser comprendidas, no necesariamente para ser seguidas. Ethan aparecía a intervalos aleatorios con situaciones cada vez más absurdas, poniendo a prueba mi capacidad para pensar rápidamente bajo presión. Sebastián me enseñó a reconocer a los lobos peligrosos por su lenguaje corporal, sus señales, los sutiles indicios de agresividad que enmascaraban su diplomacia. Y Dominic estaba en todas partes y en ninguna, presente en los momentos robados entre sus obligaciones. Paseos matutinos por los jardines de la finca, donde compartía sus preocupaciones sobre determinadas manadas que asistían a la cumbre. Sesiones estratégicas a última hora de la tarde, en las que sus asesores debatían y discutían mientras yo observaba. Aprendí la compleja red de alianzas y enemistades que gobernaba su mundo. Cenas tranquilas en las que hablábamos de cosas sin importancia. Libros favoritos, recuerdos de la infancia, los pequeños fragmentos de nosotros mismos que la política no podía tocar. Aprendí que había perdido a su padre siendo joven, como yo, que había heredado el liderazgo antes de sentirse preparado y había pasado años demostrando su valía,
que llevaba la soledad como una segunda piel, rodeado de gente, pero conocido de verdad por pocos. Y él aprendió sobre mí, mis miedos y esperanzas, mi tendencia a pensar demasiado. La forma en que había pasado tanto tiempo siendo invisible, que ser vista todavía me hacía sentir como si estuviera bajo una luz solar demasiado brillante. Eres más fuerte de lo que crees, me dijo una noche, de pie en el jardín mientras las estrellas aparecían en el cielo. Lo veo en cómo manejas el escepticismo de mi consejo, en cómo no te achicas cuando te ponen a prueba. Me achico por dentro, admití, pero ya no lo demuestro. Eso se llama valentía. Su mano encontró la mía en la oscuridad, entrelazando nuestros dedos con una familiaridad reconfortante. Sentir miedo y actuar de todos modos. El contacto se había vuelto natural a lo largo de 2 semanas. Toques casuales que lo significaban todo y nada. Una conexión creciente que ninguno de los dos había nombrado, pero que ambos sentían que se intensificaba. Sus asesores lo notaron. Su manada lo notó. Catherine lo notó y sonrió como si lo hubiera predicho. Entonces llegó la cumbre. Viajamos con un séquito de 20 lobos al terreno neutral donde se celebraría la reunión, una enorme finca que había acogido eventos de este tipo durante generaciones. Las manadas llegaron de todas partes, con banderas ondeando y demostraciones de poder cuidadosamente orquestadas. Reconocí la dinámica que Dominic había descrito, las posturas, la amabilidad calculada que enmascaraba antiguos rencores, la evaluación constante de las fortalezas y debilidades. Había acertado al traer a alguien ajeno a esos juegos. Observé a los alfas y sus parejas realizar elaboradas danzas sociales, cada interacción cargada de implicaciones territoriales, y me sentí agradecida de poder ser simplemente sincera. Dominic, una mujer alta, se acercó, hermosa y afilada, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué sorpresa verte con compañía, Viven. La voz de Dominic se enfrió varios grados. Permíteme presentarte a Ara. La mirada de Vivian me recorrió con abierto desdén. Qué encantadora. Aunque me sorprende que hayas elegido a alguien tan poco refinada para una reunión tan importante. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera sentir el familiar escozor del rechazo, Dominic se acercó a mí. Su presencia era sólida e inquebrantable. He elegido a alguien genuina, dijo en voz baja. Seal beneath silk. Alguien que entiende que la fuerza no se representa, se vive. ¿Podrías intentarlo alguna vez? La expresión de Vivian se tensó, pero se retiró con una elegancia forzada. Interacciones similares salpicaron los primeros días. Los lobos probaban, sondeaban, intentaban comprender la dinámica entre Dominic y la mujer desconocida a su lado. Cada vez, él dejaba clara su postura. Yo no estaba allí para ser tolerada o soportada. Estaba allí porque él quería que estuviera allí. El cambio se produjo durante la reunión formal de la tercera noche. Las discusiones se habían acalorado sobre las disputas territoriales entre las manadas del norte. Las voces se alzaban y la agresividad apenas se controlaba. Observé a lobos que deberían haber sido aliados gruñirse unos a otros por límites trazados décadas atrás. Observé a Dominic tratando de moderar, claramente frustrado por las discusiones circulares. Esto no tiene sentido, declaró un alfa. Nunca nos pondremos de acuerdo porque ninguno de ustedes admitirá que sus manadas se benefician de las disputas actuales. Y ustedes nunca admitirán que la suya se beneficia de mantener la tensión. Otro respondió. Me mantuve en silencio durante todo el tiempo, tal y como había planeado, observando, aprendiendo, sin interferir en asuntos que escapaban a mi comprensión. Pero al verlos enfrentarse entre sí mientras las soluciones reales quedaban sin mencionar, pensé en la anciana del bosque, en cómo todos habían estado demasiado ocupados con sus propias preocupaciones como para darse cuenta de su sufrimiento. Y sí, dije en voz baja, sorprendiéndome incluso a mí misma. La pregunta no es quién se beneficia, sino quién sufre. La sala se quedó en silencio. 20 pares de ojos se volvieron hacia mí, algunos con curiosidad, otros con hostilidad,
todos sorprendidos de que me atreviera a hablar. Explíquese, dijo el primer alfa, con un tono más desafiante que invitador. Miré a Dominic, vi que me observaba con firme ánimo y continué. Todos discuten sobre límites y beneficios, sobre quién controla qué territorios, pero no hablan de los lobos que realmente viven en esas zonas disputadas, los que no pueden aparearse con otros de otras manadas, los que no pueden comerciar libremente, cuyas familias están divididas por políticas que ellos no han creado. Esa es la naturaleza de la estructura de la manada, dijo Vivian con desdén. La jerarquía requiere sacrificio. ¿Requiere sacrificios innecesarios? La miré directamente a los ojos, ya no era la chica insegura del bosque. ¿O acaso mantener estos conflictos beneficia más a los alfas que a las manadas? Esas palabras podrían haberme costado la vida. Varios lobos se mostraron claramente agresivos, pero otros, más de los que esperaba, se quedaron muy quietos, reflexionando. Tiene razón, dijo Catherine desde el otro lado de la sala, con voz que denotaba absoluta autoridad. Llevamos 30 años discutiendo lo mismo. Quizás sea hora de plantearnos preguntas diferentes. El debate que siguió fue acalorado pero productivo y pasó de las demandas territoriales a la resolución real de problemas. No todos estaban de acuerdo. Lobos como Vivian se aferraban a las estructuras de poder tradicionales, pero hubo suficientes que se comprometieron honestamente como para que se produjera un progreso real. Se redefinieron las fronteras con la participación de los lobos que vivían allí. Se firmaron acuerdos comerciales. Las familias separadas por la política obtuvieron vías para reunificarse. No era perfecto, no era completo, pero era diferente, y la diferencia era un comienzo. Después, Dominic me encontró en una terraza con vistas a los jardines iluminados por la luna, lejos de la celebración que tenía lugar en el interior. «Lo has conseguido», dijo, uniéndose a mí en la barandilla. «Has cambiado toda la conversación. Probablemente no debería haber hablado. No lo haré. Eres exactamente lo que necesitaba». Se volvió hacia mí y la intensidad de sus ojos ámbar me dejó sin aliento. Lo que todos necesitábamos. Alguien dispuesto a decir lo que había que decir sin calcular el coste político. Estaba aterrorizada. Lo sé. Levantó la mano, estableciendo por fin el contacto que había evitado antes, y me acarició la cara con una delicadeza devastadora. Estabas aterrorizada y hablaste. De todos modos, eso no es solo valentía. Ara, es liderazgo. La palabra quedó suspendida entre nosotros, con implicaciones que no pude procesar del todo. Liderazgo. Yo, la chica a la que nadie prestaba atención, que había pasado años invisible en los márgenes. «No quiero volver», susurré, y la verdad salió antes de que pudiera detenerla. «A mi pueblo, a ser invisible, a fingir que me conformo con las migajas de pertenencia. Entonces no lo hagas». Su pulgar recorrió mi pómulo y sentí el temblor de su mano. Estaba tan afectado por esto como yo. «Quédate, no como invitada o por cortesía diplomática. Quédate porque quieres, porque esto», señaló entre nosotros, «sea lo que sea, importa. Tú importas para mí, para Silver, para ti misma. ¿Cómo qué, tu consejera? ¿Tú como mío?» La palabra salió áspera, casi desesperada. «Sea lo que sea, signifique lo que signifique, te pido que lo construyas conmigo». El beso, cuando llegó, se sintió inevitable. Una conclusión escrita desde el momento en que nuestros ojos se encontraron en un bosque que se oscurecía. Sus labios fueron suaves al principio, interrogantes, dándome espacio para rechazarlo, pero había pasado demasiado tiempo rechazando posibilidades, negando la esperanza, aceptando menos de lo que merecía. Le devolví el beso con todo lo que había guardado en silencio. Miedo y esperanza, y la feroz y frágil creencia de que tal vez podría tener esto, podría hacer esto, podría construir una vida que importara más allá de la supervivencia. Cuando finalmente nos separamos, sin aliento y sonrientes, oí aplausos desde dentro. Catherine estaba de pie junto a las puertas de la terraza, sonriendo descaradamente. Ethan, a su lado, silbaba en señal de aprobación. La expresión de Sebastian podría haber sido una sonrisa. Era difícil de decir.
Ya era hora, gritó Ethan. Llevamos 2 semanas haciendo apuestas. Las risas que siguieron me hicieron sentir que pertenecía a algo, como una familia, como un hogar, de una forma que mi pueblo nunca me había dado. Y cuando Dominic me tomó de la mano entrelazando nuestros dedos con deliberada certeza, supe que había encontrado algo que no estaba buscando. No solo amor, aunque eso estaba creciendo de forma innegable, sino reconocimiento. Un lugar donde elegir la compasión por encima de la conveniencia me hacía valiosa, no extraña, donde decir la verdad tenía más peso que decir cosas agradables. La cumbre concluyó con acuerdos sin precedentes. Los lobos se marcharon con un propósito renovado y una esperanza cautelosa. Se corrió rápidamente la voz sobre la misteriosa compañera del rey Alfa, que había cambiado el rumbo de la conversación, que había aportado una perspectiva que los lobos poderosos habían olvidado. 3 semanas más tarde, de pie en el gran salón de Silverest, con Dominic a mi lado y la manada reunida ante nosotros, Catherine lo hizo oficial. Ya no era una invitada, sino parte de la manada, no por nacimiento ni por vínculos de pareja todavía. Eso vendría más tarde, de forma natural, cuando ambos estuviéramos preparados, sino por elección, por mi valor, por el simple hecho de que había demostrado estar dispuesta a decir verdades difíciles y a actuar con integridad. Margot, la anciana a la que había salvado, asistió a la ceremonia con su familia, viajando desde mi antiguo pueblo para ver a la chica de buen corazón dar un paso hacia su nueva vida. Me abrazó con cariño y me susurró que los corazones siempre sabían la verdad, incluso cuando las mentes dudaban. Y me di cuenta de que sus palabras en el bosque habían sido una profecía, no un consuelo. Mi antigua manada envió felicitaciones formales. El mensaje de Raymond era cuidadosamente político, el de Garrett brillaba por su ausencia. Maya, según oí, finalmente había llamado la atención de alguien en una reunión posterior, aunque la pareja no era la que ella esperaba. No sentí satisfacción por ello, solo una tranquila gratitud porque nuestros caminos se hubieran separado. A medida que cambiaban las estaciones y yo crecía en mi papel junto a Dominic, comprendí que la ceremonia de apareamiento que me había perdido nunca había sido mi destino. Aquella noche en el bosque, cuando decidí ayudar a una desconocida en la oscuridad, había sido la verdadera ceremonia. El momento en que elegí la persona que quería ser por encima de la persona que los demás esperaban que fuera. Y Dominic, el rey alfa que había reconocido la fuerza y la compasión, simplemente había sido lo suficientemente sabio como para darse cuenta. Años más tarde, cuando tuvimos nuestras propias ceremonias a las que asistir y nuestra propia manada que liderar juntos, les decía a los lobos jóvenes que se sentían invisibles que, a veces, la decisión más importante que se toma es aquella que nadie ve. Que la verdadera fuerza no tiene que ver con el dominio o los juegos de poder, sino con estar presente cuando es difícil, ayudar cuando te cuesta, decir la verdad cuando es más seguro guardar silencio. Les hablaría de una noche en un bosque que se oscurecía, de elegir lo correcto en lugar de lo fácil, de un rey alfa que valoraba la integridad más que la política. Y les diría que, a veces, faltar a la ceremonia a la que se supone que debes asistir te lleva directamente a la vida que estás destinado a vivir.